vuelvo a empezar. Tengo una meta y no voy a parar. Entra el profe y cambia la vibra. Con historia mi mente se activa. No es solo fechas para repetir, es comprender para decidir. Causas y efectos, visión total. En Academia Fermat nada es superficial. Y si me caigo me vuelvo a parar, porque aquí se aprende a luchar con método, práctica y corazón. La universidad se gana con preparación. Profe de historia, Academia Fermat al frente. Usted nos forma, nos hace fuerte. Profe de historia, firme y constante, nos lleva a la Fermat y pa' adelante. Y pa' adelante. Academia Fermat. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos de la Academia Fermat. Listos, prestos para iniciar nuestras últimas semanitas de repaso, me indican, ¿no? Para nuestro, obviamente, objetivo. ¿Y cuál viene siendo nuestro objetivo? El ingreso, pues, a la universidad. Bueno, chicos, entonces, esta semanita vamos a programar lo siguiente. Vamos a trabajar full presidentes, ¿ya? En este caso. Hoy día hacemos la primera partecita de presidentes y en la siguiente clasecita haríamos ya una otra práctica integral donde te voy a adicionar temas, por ejemplo, de historia universal, por ejemplo, con los conflictos que está pasando actualmente, ¿no? O sea, todo lo que viene a ser Guerra Fría, lo que viene a ser, pues, no, en este caso, la URSS, ¿no es cierto? El conflicto árabe-israelí. Entonces, con un poquito de los últimos presidentes. De tal manera que vamos a poder, bueno, ya de esa manera sí cerrar completamente con lo que viene a ser nuestro temario de historia. ¿Listo, chicos? Entonces, o cualquier simplemente que tengas de repente, ¿no? Un pedido especial, eso nos los haces llegar, ¿no? Mediante mi amigo Denis. Entonces, Denis me dice, ¿sabe qué, profe? Los chicos quieren que incidas en esto, en esto, en esto. ¿No? De tal manera que así también te puedo elaborar la última práctica, ¿no es cierto? Ya está. Dice, profita, me fallé, dice una de presidentes en el C, pero dice. Pero ahora no, peor, ahora no, ahora sí ya, ahora sí no va a haber error, ¿ya? No, de verdad me es una buena idea, chicos, ¿ah? Entonces, si deseas un tema en especial, que te elabore un tema especial de prácticas, eso lo coordinas por favor con Denis. Denis me ayuda en esa parte, ¿no? Y de tal manera que a la última práctica hacemos pues, otro tipo fijas, pero ya con otros temitas que los chicos pues de repente pidan, ¿no? Entonces así cerraríamos nuestra última semanita. Ya, de cajón igual te voy a mandar material, o sea, eso no te preocupes, ¿no? Siempre el material está presente para ustedes, ¿ya? Estos chicos entonces ya coordinan eso entonces con mi amigo Denis para poder en este caso, ¿no? Elaborarte la última práctica, la FIFI, la real, ¿no es cierto? Fija de todas, ¿ya? Listo. Adrián, ¿cómo estás, Adrián, hijo? ¿Cómo estás? Ya está, empezamos. Mira, vamos a hacer, he estado viendo más o menos en tu temario. ¿No es cierto? Que se incide un poquito en esta parte de lo que viene a ser presidentes. Pero mira, es que mira, presidentes, por ejemplo, nosotros lo podemos hablar de diferentes, digamos, contextos, ¿no? Por ejemplo, presidentes después de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del segundo militarismo, cuando hablamos de la república aristocrática, ¿no es cierto? Y de ahí, y eso es un periodo, ¿no? Después otro periodo de presidentes corresponde a lo que es tercer militarismo, ¿no? Después del tercer militarismo viene que viene a ser el gobierno desde la primavera democrática a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de quién, hablamos pues de Manuel Prado Ugarteche, hablamos de Bustamante de Rivero, hablamos pues de Odría, ¿no es cierto? La Junta Militar del 62-63, ¿no es cierto? Y para entrar al gobierno, del primer gobierno de Belaúnde, y entrar a lo que viene a ser el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? O sea, ya hasta ahí obviamente ya se aborda buena cantidad de presidentes, ¿ya? ¿Listo? Y después ya, como te digo, ¿no? La última partecita que serían desde década perdida, ¿no es cierto? Bueno, así se le llama, ¿no es cierto? Ya, y más los temas que tú quieras adicionar para poder elaborarte esa practiquita, ¿listo? Ya está, entonces quedamos así, ya, quedamos así, ¿ya? Vamos, primera preguntita, entonces atentos y de paso tú sabes que hacemos un poquito de teoría también, ¿no es cierto? Ya está, dice, vamos a empezar, profesor, desde el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Dice, mira, del regreso de los líderes apristas y el apoyo tácito, tenso o concertado entre Manuel Prado Ugarteche y el APRA, prosiguió por lo que se conocieron los años de su gobierno, como los años de qué. Ah, ya. Mira, este gobierno, chicos, de Manuel Prado Ugarteche, así de cajón, ¿cómo se le va a llamar? La respuesta correcta sería el gobierno de la convivencia. ¿Pero por qué? Mira, ¿qué sucede, no?
de que, ¿recuerdas que lamentablemente con el gobierno de Sánchez Cerro, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Sánchez Cerro, por ejemplo, este va a ser un gobierno. Esta preguntita es de acá, es después de esta, ¿ya? Está, hay acá primer gobierno y segundo gobierno, está junto, ¿ya? Entonces, ¿qué te iba a decir? Que durante el gobierno, por ejemplo, de Manuel Odría, lamentablemente Manuel Odría y Luis Miguel Sánchez Cerro van a ser uno de los, se podría decir, ¿no? Gobiernos que van a hacer una persecución, pues, frontal. ¿A quién? Al partido aprista peruano. ¿No es cierto? O sea, de tal manera de que fue primero sería pues tras el militarismo, de ahí sería Manuel Audría. Y Manuel Audría, por ejemplo, lo que hace es declarar fuera de ley al partido aprista peruano. De tal manera que los apristas, en este caso, no podían presentarse a ninguna elección. Sí, no podían, pues no podían presentarse, ¿no? Porque la excusa era de que como el Partido Aprista Peruano había nacido en México en 1925, entonces como la excusa era de que ningún partido pues del extranjero podría no, presentarse a elecciones en el Perú, por decirlo así, fue una excusa en realidad, ¿no? Porque miren chicos, ¿ah? Y tengo una preguntita bien simple. ¿El APRA es un partido político? Respóndanme en el chat. Sí, no, así de frente. ¿El APRA será un partido político? Vamos chicos, vamos, respóndeme así de frente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ciclo, Nada más ciclo. quiero tus respuestas. Sí, dicen, ¿no es cierto? No, no, pues no es, pero ¿por qué, profesor? No es. Profesor, pues me han engañado toda mi vida, sí, pe. Ya, pero estás enfermado, pues, ¿no es cierto? Ya, no es un partido político, hijos, no, no es, ¿ya? Mira, escúchame, el Partido Aprista Peruano, mira, ya dije la respuesta, Partido Aprista Peruano. O sea, cuando nosotros hablamos del APRA, nosotros hablamos de una ideología, ¿ya? Eso jamás te olvides, o sea, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que significa APRA, esa es la ideología, es la forma de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, claro, Adrián, entonces esa forma de pensamiento es como decir, ¿no? El nazismo, el fascismo, o sea, es una forma de pensamiento, en este caso el APRA. Y cuando el APRA, en este caso, se materializa en el Perú, o sea, cuando forma su partido peruano, su partido político, se llama el PAP. O sea, en realidad el PAP, en este caso, vendría a ser el partido político. ¿Y qué vendría a ser el PAP? El PAP significa partido, ¿ya? Aprista, ¿ya? Aprista peruano, ¿ya? O sea, ese es el partido político. No es, como te digo, el APRA. Entonces, el PAP como tal, o sea, el Partido Aprista Peruano, aparece, dice, en los años después de 1931. Y como te digo, no se presenta desde ahí y nunca a partir de ahí se, pues, digamos, ¿no? Ganaría un candidato aprista. Ahora, en este tema, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? De que prácticamente como Odría los había declarado fuera de ley por esa excusa, ¿no? De que habían nacido en México, pero en realidad pues es PAP, es Partido Aprista Peruano, nació en Perú, ¿no es cierto? Entonces lo declaran fuera de ley. ¿Y qué sucede, no? De que en este caso gana pues Manuel Prado Ugarteche, gana las elecciones. Y al ganar las elecciones Manuel Prado Ugarteche, entonces como no tenían mayoría en el Congreso, el Partido Aprista Peruano sí lo tenía. O sea, eso sí es, ¿Qué estás mira, haciendo? desde Ah, estos estoy en la tiempos academia. jóvenes, ¿ya? Desde estos tiempos, Sí. eh, ya. Desde estos tiempos, ¿sabes qué sucede? De que en este caso, ¿no? El APRA nunca podía tener, en este caso, un ganador o un candidato ganador a las elecciones. Cada vez que se presentaba un candidato, o le bajaban las elecciones, ¿ya? O si no, mandaban a la cárcel a su candidato. Era así. Y en este caso, pues, ¿no? ¿Qué sucede? De que como el Partido Aprista Peruano no puede tener un presidente, para esas elecciones sí llegaría a tener uno de que sería, pues, candidato, pues, ¿no? A la presidencia, que le iba a ganar a Manuel Prado Ugarteche. Pero no lo hace, de tal manera que ganan mayoría en el Congreso. La conclusión es, como ganan mayoría en el Congreso, profe, pero si me está diciendo que no pueden postular, es que ellos se infiltraban en otros partidos políticos, así como hizo el Fujimorismo. O sea, se iban, ¿no? En otros partidos chiquititos, ganaban y cuando estaban en el Congreso recién se juntaban, ¿ya? Eso es lo que hizo también el APRA, ¿ya? De tal manera de que ya, pues, no sé, esa situación. Y Manuel Prado, como no tenía mayoría en el Congreso, Manuel Prado les dice, ¿no? Ya, si ustedes quieren, podemos, hacer una alianza
donde ustedes van a ser mi mayoría en el Congreso y yo a cambio, o sea, Prado, ¿no? Dice, ¿no? Yo a cambio les voy a declarar partido legal, o sea, un partido que sí va a poder postular en adelante, ¿no? Entonces muchos dijeron, bueno, si es así, ya pues tomemos el camino más fácil, ¿no? Que es ayudar a para Teche, o sea, hacer la mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y ya, ¿no? Pero otros apristas no querían, o sea, no querían y no querían, ¿no? De tal manera que ellos dicen, no. Y ¿sabes qué sucede? Que de ahí aparece pues el famoso APRA rebelde. Y el APRA rebelde, recuerda que en los tiempos de Belaúnde, se convierte en el movimiento izquierda revolucionario. Y el movimiento izquierda revolucionario se convierte en ¿quién? En MRTA, ¿no? Movimientos terroristas. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí precisamente nace yo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar precisamente entonces a ese periodo donde se intentó hacer una alianza política entre el Partido Aprista Peruano y el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Se le llama el gobierno de la convivencia, el gobierno de de la primavera democrática, o también se le llama, ¿sabes cómo? El gobierno de la buena vecindad, así como en el Chavo, ¿no es cierto? Así algo parecido, ¿no? Y eso vino en un examen de admisión, el gobierno de la buena vecindad, o más conocido como de la convivencia, ¿listo? Ya está. Dice número 2. El gobierno de la convivencia significó para algunos apristas una traición, que más tarde daría origen al MIR durante el gobierno de... Claro, lo acabo de decir, ¿no es cierto? En este caso, el gobierno dice daría origen al MIR. El MIR aparece en donde el MIR La aparece, en casa. este caso, en el gobierno de Belaúnde, ¿no es cierto? Pero ¿dónde viene a ser ese origen? Obviamente el origen viene a ser en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Listo? Dice, su gobierno también se denomina de la convivencia. Significó una etapa de libertades, ¿no? Derogó la ley de seguridad interior, y decretó amnistía y libertad a los presos políticos. Claro que sí, eso viene pues obviamente después de Odría, ¿no es cierto? Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces hablábamos de quién, hablamos de Manuel Prado Ugarteche, ¿listo? En el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, para solucionar el problema del agro, planteó, claro. Acá, por ejemplo, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado porque hay preguntas, por ejemplo, que hablan sobre el tema de la reforma agraria. La reforma agraria, jóvenes, es un tema que, digamos, se ha trabajado desde muchos años y por primera vez, por ejemplo, se va a sentar las bases de la reforma agraria. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Es que mira, no sé si te han explicado, pero cuando nosotros hablamos de la reforma agraria, el gran problema de la reforma agraria, ¿sabes cuál es? El problema de la reforma agraria simplemente viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser, en este caso, la devolución de tierras que alguna vez le perteneció al Tahuantinsuyo y que los indios de esta época reclamaban como herederos. O sea, es como que si el indio se hace cuenta y dice, ¿no? Oye, pero yo también soy peruano, pe, yo también necesito tierras, ¿no? Y como necesito tierras, el gobierno está en la obligación de darme tierras gratis porque yo soy descendiente inca y todas estas tierras le pertenecieron al imperio. O sea, ese fue su argumento. O sea, los inicios de la reforma agraria fue ese, de que simplemente el indio reclamaba tierras para vivir. Entonces, obviamente que el Estado no iba a hacer eso, pues por eso es que nunca prospera la reforma agraria, ¿no? Y te vas a dar cuenta que con Velasco recién funciona la reforma agraria, pero no solamente para que la gente, o sea, los indios puedan vivir, sino que los indios puedan generar ¿qué cosa? Puedan generar, por ejemplo, en este caso, dinero, ¿no? A través de una agricultura de agroexportación. O sea, un pensamiento totalmente distinto al cómo nace la reforma agraria. Entonces, en este caso, cuando te hablen, ¿no? En este periodo sobre la solución del problema, ¿no? Del agro y todo eso, entonces tú tienes que relacionarlo inmediatamente con la reforma agraria. Entonces, en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche se establecen las bases de la reforma agraria. ¿Listo? Ya está. Dice, no, el Servicio de Inteligencia Militar, o sea, el famoso SIM, nació durante ¿qué gobierno? Oye, bro, ¿qué gobierno estamos haciendo? El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Además, recuerda que el famoso SIM, por ejemplo, que nace, ¿no? Después del gobierno de Odría, este nace, por ejemplo, como el nombre del famoso CAE, en el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Que se transforma en el famoso SIM y que el SIN se hace más conocido en el gobierno de Fujimori, ¿no? Ya que quien estaba a cargo del SIN estaba pues Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Pero eso ya es a futuro, ¿no? Pero ¿de dónde nació? O sea, ¿dónde nace? La pregunta es, ¿dónde nace esta institución? Lo va a hacer en este caso
en el segundo gobierno de Manuel Perú Ugarte. ¿Listo? Ya está. Dice, ¿qué problemas corresponden al segundo gobierno de Perú Ugarte? Ya está. En este caso, la cuestión legal de la Peruvian Corporation, sí, porque habían problemas, por ejemplo, en el tema de lo que vienen a ser los ferrocarriles, que lamentablemente, recuerda que Cáceres había entregado en la firma del contrato Grace, ¿no es cierto? Ya se cumplían los años, ¿no? El escenario de la página 11. Sí, podría ser el escenario de la página 11, porque finalmente, pues todo esto conllevaría, ¿no? A lo que más tarde sería la firma del Acta de Talara, la legitimidad de la International Petroleum Company, o sea, todo este tema sí está relacionado porque después de ello gobernaría pues Belaúnde, ¿no? Y obviamente Belaúnde es el que agrava la situación y hoy llevaría pues a cabo, ¿no? Lo que viene a ser la famosa IPC y todo ello, ¿no es cierto? Ya está. Pero enfrentar a Hugo Blanco, no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería afrontar a Hugo Blanco, ¿ya? Dice, gobierno de Bustamante Rivero. Dice, facilita, ¿no? La pregunta más fácil de Bustamante viene así, ¿no? Promulgó la ley de las 200 millas del mar peruano. Qué fácil, profesor. Me va a equivocar ahí, pues, ¿sí o no? Y en este caso, José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Presidente arequipeño, ¿no es cierto? Recuerda que ese tío es de Arequipa, ¿no es cierto? Abogado de profesión. No, y él precisamente va a ser uno de los primeros, bueno, con él uno va a ser, Perú va a ser uno de los primeros países en reclamar dominio marítimo. Recuerde que las 200 millas se extienden en 197 kilómetros, ¿no es cierto? Que abarcaría prácticamente el famoso talud continental. O sea, cuando tú haces geografía, hablamos del zócalo continental, el talud continental y de ahí siguen las zonas abisales, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, el zócalo continental, o sea, está debajo del agua, del mar. Por eso que nosotros, o sea, si nosotros chupamos el agua, por decirlo así, y, o sea, se queda sin el Perucito, digamos, sin agua, sin mar peruano, o sea, hay tierra todavía después del litoral. O sea, esa figurita que tú ves del litoral es por la presencia del mar. Pero si tú extraes eso, todavía se extiende, ¿no? 200 millas. Por eso que el Perú reclama 200 millas debido a la amplitud del zócalo continental. Obviamente en la costa es más grande, ¿no? Mejor dicho, en la costa norte es más grande, ¿no? Cerca a Chimbote. Y en la costa sur, ¿no es cierto? Como nosotros, ¿no? De repente Moquegua, Arequipa, ¿no? Es casi nada las 200 millas, ¿no? Pero obviamente ya implica que sea de manera general las 200 millas en todo el litoral peruano, ¿no? Y eso lo reclama ¿quién? José Luis Bustamante y Rivero, ¿listo? Ya está. Dice, el gobierno de Bustamante llegó a su fin con la revolución restauradora de Arequipa, que estaba encabezada por ¿quién? ¿No? En este caso, claro, o sea, Bustamante de cierta manera dice que uno de los aspectos, por ejemplo, fundamentales de Bustamante es de que no tendría, lamentablemente, el apoyo de la población, ¿no? Empezaron a darse los sindicatos y a pesar que se reconocen los 181 sindicatos para esta época, había movilizaciones, había una situación complicada, ¿no? Y eso haría de que aquí en Arequipa se dé, en este caso, la revolución restauradora, ¿no? O sea, da así como una especie de golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Quién? Manuel Aodría. Por eso que Manuel Aodría, en este caso, daría, ¿no? Como te digo, no ese golpe de Estado, pero no lo vamos a llamar golpe de Estado, sino le llamamos así, la revolución restauradora, donde Odría alcanzaría el gobierno. Ahora, recuerda que Odría tiene un gobierno de 8 años, por eso que también le vamos a llamar el ochenio de Odría. ¿Listo? Ya está. Dice, número 9, partido político con el cual José Luis Bustamante Rivero ganó las elecciones presidenciales en 1945. O sea, me está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el partido de Bustamante Rivero, ¿no? Y es, bueno, en este caso el Frente de Democracia Nacional, Frente Democrático Nacional, ¿no es cierto? Que vendría a ser el famoso Fredena. No es Fredemo, Fredemo es otra cosa, ¿ya? Ese es de Mario Vargas Llosa, ¿no? Acá viene a ser el Fredena, ¿listo? Ya está. 10 dice, el arequipeño José Luis Bustamante Rivero alcanzó la presidencia de la República gracias al apoyo de quién. O sea, él no solamente llegaría a la presidencia por sí solito, ¿no? A pesar de que tiene su propio partido, que es el Fredena, hizo también una alianza con otro partido. ¿Y quién va a ser ese partido? El Partido Aprista Peruano, ¿no es cierto? De tal manera que aquí él gana las elecciones gracias al aprismo, ¿listo? Ya está, y eso sería en relación a lo que viene a ser Bustamante Rivero, ¿listo? Ya está, el gobierno de Manuel Aodría. Como te decía, el gobierno de Manuel Aodría viene a ser un gobierno de carácter militar, ¿no es cierto? En este caso, ya, gobierna 8 años, ¿no? Pero 3 años lo haría como una junta militar, de tal manera que Odría era presidente de la junta militar.
Y después de eso, recién no se cambia a lo que viene a ser, pues no, en este caso, un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque suspende la constitución, da una nueva constitución y ahí se presenta como candidato y gana las elecciones. 5 años ahí, más tres que gobierna, de, como te digo, ¿no? De manera, digamos, como presidente de la Junta Militar, hacen los 8 años. De tal manera que por eso se le llama el ochenio de Odría. ¿Listo? Ya está, así es como entra, ¿ya? Pero la pregunta me dice, no pertenece al gobierno de Odría. Entonces, ¿se decretó el sufragio femenino? Exacto. Por primera vez en el Perú, las mujeres ya podían votar de manera general. Es que tú sabes que Sánchez Cerro, por ejemplo, viene a ser el que sí da el voto general, pero solamente podían votar quienes. Solamente podían votar, en este caso, los varones. Las chicas votaban, pero votaban solamente para elecciones municipales, ¿ya? Pero en este caso, los hombres votaban de municipales y electorales. Pero llega pues Odría, ¿no? Y Odría dice, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué discriminación a las chicas, ¿no? Las chicas también deberían votar en elecciones generales, ¿no? Y es por eso que se decretó el sufragio femenino de las mujeres, ¿listo? Se construyó el ex Ministerio de Educación, sí, es correcto. Se creó en este caso el famoso CAEN, claro, te lo dije hace rato, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares, que finalmente se convirtió en el famoso CIM, ¿no es cierto? Se construye el Hospital Naval del Empleado, claro. ¿Sabes por qué? Porque una de las obras también de Manuel Audría viene a ser el Seguro Social, ¿ya? O sea, por primera vez en el Perú ya hablamos de seguros de salud, pero a nivel nacional, ¿no es cierto? Y ahí es por eso que crea el Hospital del Empleado, crea el Hospital Naval, ¿no es cierto? Pero mira, la alternativa ahí me dice, ¿se promulgó la Constitución de 1933? Claro que no. La del 33 vendría a ser, en este caso, la de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la que no pertenece, la que no corresponde al gobierno de Manuel A. Odría. ¿Listo? Ya está. Pregunta número 12. Dice, Odría, por ejemplo, en 1949 aprobó una medida que suspendía las garantías constitucionales. Correcto. ¿Sabes cómo se llama esta ley? Esa se llama la Ley de Garantía o la Ley de Seguridad Interior. Como te había comentado hace rato, o sea, Odría, por ejemplo, le tenía pues una enorme persecución a la partida aprista, ¿no? Por eso que ellos, supuestamente, ¿no? Para de alguna manera contrarrestar a los apristas, crea la Ley de Seguridad Interior. Era una ley prácticamente antiaprista. O sea, era una ley que se crea solamente para qué? Solamente para, en este caso, em, no, pues no perjudicar al partido aprista, ¿no? Solo que lo enmascaró. Por eso que en realidad, al ser esta ley, se suspendía todas las garantías constitucionales, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, todo ello, de tal manera que así quedaba indefenso el partido aprista, ¿no es cierto? Y por eso que más tarde lo va a quedar fuera de ley, ¿ya? Marca lo incorrecto respecto al gobierno de Odría. La número 13 me dice, construyó hospitales en todo el país, claro, por el tema del seguro social. Se reorganizó el Ministerio de Trabajo, correcto. Se decreta la comunidad industrial, correcto. Se creó el SAIS, correcto, correcto. No, profesor, ya, se obligó las indemnizaciones por accidentes de trabajo, correcto. Pero no se crea el SAIS, ¿no? Las sociedades agrarias de interés social se crean en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. O sea, no tiene nada que ver con el gobierno de Odría. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. 14. Durante el gobierno de Odría, dice la prensa, planteó liberalizar la economía, lo que implicaba qué cosa. Ya. Tú tienes que entender que las formas, o sea, la política, por ejemplo, económica del país se hace en función a dos cosas: el control de precios, el control de cambio y el tema de los subsidios. O sea, esa es la política económica, ¿ya? Y en este caso, para la pregunta número 14, uno, digamos, de los aspectos que en este caso dice, ¿no? La prensa plantea, ¿no? Para que Odría pueda mejorar nuestra economía, era suprimir el control de cambio. El control de cambio, jóvenes, significa de que nosotros no podíamos, o sea, nosotros cuando estamos en una crisis, automáticamente, jóvenes, el primer síntoma de una crisis es cuando se devalúa la moneda. ¿Ya? Y como se devalúa la moneda, ¿qué sucede, no? En este caso, ya pues no, o sea, ahí entramos en la verdadera crisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como nuestra plata se empieza a perder valor,
Entonces, la población que dice, ¿no? Para que no se pierda el valor de nuestra plata, mejor cambiamos a dólares americanos. De tal manera que la mayoría de la gente empezaba a cambiar su moneda nacional por moneda extranjera. De tal manera de que eso acelera pues aún más rápido la crisis, ¿no? Por eso es de que en este caso, ¿qué sucede? De que como se restringe lo que viene a ser el control de cambio, entonces la prensa dice, no, mejor suprímelo de tal manera de que ya pues cada uno vea la forma en cómo trata de asegurar su dinero, ¿no? Y es así que esto nos llevaría pues, ¿no? O nos llevaría más rápido a la crisis, ¿no? Entonces, ¿estuvo bien? Obviamente no, pues estuvo recontra mal, ¿no? Pero viene a ser la supresión del control de cambio. ¿Listo? Ya está. La número 15 dice, la política económica del ochenio se caracteriza por ser de qué corte. Ya está. Entonces, hablamos, dice, ya de una época liberal, ¿no es cierto? Entonces, la política económica del ochenio viene a ser de corte liberal. ¿Listo? Ya está. Pregunta número 16. Gobierno de la Junta Militar de 1962-1963, ¿ya? Dice, presidió la Junta Militar de 1962 y fue conocido como el hombre fuerte. Para empezar, jóvenes, cuando un gobierno militar se da en el Perú, ese gobierno militar, por ejemplo, aparece, ¿de qué manera? Aparece, por ejemplo, en este caso, digamos, a ver, ¿cómo te explico? A ver, 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 a ver. Ah, ya, aparece, mira, una junta militar siempre va a ser gobernada, ya, por tres personas, generalmente, ya, generalmente. Entonces, ahí es donde los militares gobiernan, en este caso, ¿no? La junta militar es gobernada por un militar, en este caso, que viene a ser el presidente, ¿no? Cuando este, por ejemplo, quiere renunciar, entonces renuncia y a la junta militar y se puede presentar como candidato oficial, como civil. Ya recuerda que es militar, ahora es civil y así puede ganar las elecciones. Es lo que hizo Sánchez Cerro, por ejemplo, ¿no? Y también es lo que va a pretender hacer, en este caso, Ricardo Pérez Godoy, ¿no? Pero al final no lo hace, ¿no? Entendió de que su gobierno solamente tenía que ser un gobierno de transición para convocar elecciones. Nada más, ¿no es cierto? Ahí ganaría, pues, ¿quién? Belaúnde. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta será Ricardo Pérez Godoy. ¿Listo? Ya está. Dice, la Junta Militar de 1962 fue integrada, ya ves justo lo que te decía, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a integrar esa Junta Militar? Tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ricardo Pérez Godoy, de cajón, obviamente, pues sí va a estar él, ¿no es cierto? Velasco Alvarado, no, imposible. Francisco Torres Mato, Francisco Torres Mato. ¿Quién será, profesor Francisco Torres Mato? ¿No? Pero también sí estaba Francisco Torres Mato, ¿no es cierto? Después tenemos en este caso a Pedro Vargas Prado. Pedro Vargas Prado, en este caso, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí, sí es correcto. Y en este caso Nicolás Linde. De tal manera que mi respuesta correcta será la alternativa A y C. ¿Listo? Número 18. Una de las primeras acciones de la Junta Militar de 1962 fue, mira, te dice, ¿no? Una de las primeras acciones de la Junta Militar, ¿cuál fue? O sea, el principal problema que había en esta época era el tema de la reforma agraria. Si bien es cierto, ya en el gobierno de Belaúnde, como te digo, no se había establecido ya la ley de bases, entonces acá se decretaría ya la misma reforma agraria, ¿no? Pero al final de cuentas no va a funcionar, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería decretar la reforma agraria, ¿listo? Ya está. Entramos a Belaúnde. En el primer, mira, Belaúnde, por ejemplo, entra al gobierno en este caso, va a ser uno de los presidentes más carismáticos que va a tener en nuestra historia, pero lamentablemente Belaúnde ingresa al gobierno, pero no tendría el apoyo de quién, no tendría el apoyo, en este caso, de el Congreso, ¿no? O sea, lamentablemente tendría minoría. Entonces, ¿eso a qué conllevaría? Conllevaría pues a que lamentablemente Belaúnde se enfrente, y justo todavía se enfrenta a quién, se enfrenta en este caso a Aya de la Torre. Y como le gana a Aya de la Torre, entonces, ¿qué sucede? De que pues el partido aprista se vuelve pues en su enemigo, ¿no? Y como te dije, ellos siempre ganan Congreso. Ganaron Congreso y hacen una alianza con Unión Nacional Odriguistra. O sea, quiere decir con el partido uno, que era de Odría. O sea, se junta el agua y el aceite, ¿no? El enemigo de mi amigo es mi enemigo, dicen, ¿no es cierto? Entonces, por eso que el enemigo de mi enemigo, ¿no? Es mi enemigo, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que
En este caso se une, el APRA se une con, ¿no? Con el partido odrista, ¿no es cierto?, para hacer la vida imposible a quién, a Belaúnde. Por eso que en este caso, Belaúnde, o sea, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se caracteriza por una pugna entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿ya? No te olvides de eso, ¿listo? Entonces me dice, ¿no? Entra Belaúnde al gobierno y cuando Belaúnde entra al gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, se da la siguiente pregunta. Dice, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el profesor me dice, con respecto a la IPC, ¿no es cierto? Con respecto a la IPC, para los militares era símbolo más claro de qué, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué cosa es la IPC? La IPC viene a ser la International Petroleum Company, de tal manera que la IPC se encargaba de todo lo que viene a ser, en este caso, el petróleo en el Perú. Todo lo que viene a ser, pues, ¿no? En este caso, la Brea y Pariñas, ¿no es cierto? Y toda esa situación, ¿no? De tal manera de que esto era o ponía al Perú prácticamente en dominio de quién, del capital extranjero, ¿no? Y sobre todo de quién, del capital europeo y del capital norteamericano. Solo que en un inicio será del capital europeo. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál viene a ser? La penetración capitalista, pero ¿de qué corte? Europea. ¿Listo? Después, o sea, eso es cuando era la London Pacific, ¿no? Después la London Pacific la venden a los Estados Unidos, empresarios norteamericanos, y ahí es donde recién se cambia al nombre de la IPC, la International Petroleum Company. ¿Listo? Ya está. Dice 20. Belaúnde, al ingresar al poder en 1963, prometió que en los 100 días de gobierno, el Ejecutivo lanzaría un conjunto de proposiciones legislativas para resolverlos en 90 días, ¿no? O sea, él decía, no, en 90 días voy a solucionar el problema de la IPC. Y justamente la respuesta correcta, ¿cuál es? El problema de la posición ilícita de la IPC. O sea, mira, como cuando se hace contrato con la IPC, por ejemplo, es como que si yo te digo, ¿no? Ya sabes que te voy a dar esta casa y solamente puedes construir hasta acá. No puedes sobrepasar la vereda ni la calle, ¿no? Pero tú qué haces, oye, pues como es tu frontis, haces tu vereda, esa es tu cuchara allá afuera, ¿no es cierto? Como pasa en Lima, ¿no? Entonces, te estás sobrepasando pues tu territorio. Tu casa es de tu puerta para atrás, esa es tu casa. La vedera no es tuya. Pero profesor, no, no es tuya la vedera, eso no es tuya, eso es del Estado, de la municipalidad, ¿no es cierto? De la puerta para atrás es tu casa, pero de la frontera que está pasa por tu casa, no, no es, ¿no? Entonces, a lo que quiero que me entiendas es que se hace contrato con la IPC para que exploten, ¿no?, los yacimientos petroleros en el Perú, pero en ese año justo se habían descubierto nuevos yacimientos, lo que en geografía tú llamas lobitos, negritos, zorritos, ¿no es cierto? Ya, esos pozos petroleros justo se descubren ahí. Entonces, como se descubren y lamentablemente no estaban cerca, o mejor dicho, estaban muy cerquita de los límites que les habían puesto la IPC, entonces la IPC asume de manera autónoma que esos pozos petroleros también los podían explotar. Pero no es así, o sea, puedes explotarlo normal, pero tienes que hacer una nueva negociación con quién, con el Estado, para que el Estado obviamente no pueda ganar, obtener sus ganancias de esos nuevos yacimientos de petróleo. Pero obviamente los de la IPC vivos, vivazos, ¿no es cierto? En este caso se empezaron a apropiar de ello, ¿no? Por eso que ahí es donde Belaúnde dice, en 90 días voy a solucionar el tema del petróleo, dice, ¿no? 90 días, ¿no? Y al final de cuentas no lo pudo hacer y por la presión de la población firmaría pues el acta de Talara, ¿no? Y recuerda que el acta de Talara sería prácticamente el punto de quiebre de Belaúnde para que le den golpe de Estado, ¿no? ¿Y quién le da golpe de Estado? Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Y es ahí donde se daría lo que viene a ser, pues, ¿no?, el gobierno conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y le dan golpe de Estado ¿a quién? Le dan golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry. ¿Listo? Ya está. Dice, ¿qué obra no corresponde al gobierno de Belaúnde? A ver, qué bonita pregunta. ¿Qué obra en este caso no corresponde? ¿No? Acá nos falta una alternativa. A ver, dice, se construyó una cartera marginal en la selva, totalmente falso. Creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en este caso, es falso, eso lo fue Belaúnde, mejor dicho, Prado Ugarteche. Implantó un sistema de trabajos comunales llamados cooperación popular, eso sí es correcto. Convocaría, en este caso, a lo que viene a ser
la Asamblea Constituyente de 1979, Belaúnde convoca ya sí lo hace, pero lo hace en su segundo gobierno, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces mi respuesta sería, en este caso, en la 3. Esto sí es correcto. La selva también es correcto, claro, la marginal de la selva sí es correcto. Fuerzas Armadas, Cooperación Popular, correcto. ¿No? Sería entonces 1 y 3, ¿no? La respuesta correcta. Esto no puede ser porque este sería su segundo gobierno. Y estamos hablando del primer gobierno de Belaúnde, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería, en este caso, pues 1 y 3. Ya está. Listo. Fueron los primeros movimientos guerrilleros que se iniciaron en el Perú durante el primer gobierno de Belaúnde. Sí, pues, oye, tanta mala suerte tuvo Belaúnde que lamentablemente en su primer gobierno aparecen movimientos guerrilleros y en su segundo gobierno aparecen movimientos terroristas, ¿no? Movimientos subversivos. Entonces, en este primer gobierno aparece ¿qué cosa? Aparece, en este caso, el movimiento izquierda revolucionario y aparece el Ejército de Liberación Nacional, que viene a ser la alternativa A. Mira, movimiento izquierda revolucionario, ex-apristas, ¿no es cierto? Y el Ejército de Liberación Nacional. De tal manera que para los tiempos ya del segundo gobierno de Belaúnde, el MIR se transforma en el MRTA, mientras que el EL se transforma en Sendero Luminoso, ¿ya? Pero esos son ya cuando hablamos de movimientos subversivos. ¿Listo? Ya está. Se promulgó, dice, la ley de municipalidades, la reforma agraria, se declaró el nulo ipso jure el laudo de la Brea y Pariñas. ¿Corresponde a qué aspecto? Fácil, pero no, eso sería sobre todo al aspecto político. Respuesta correcta, el aspecto político. Recuerden que estamos hablando de Belaúnde Terry, primer gobierno, ¿listo? Número 24 dice, se produjo la devaluación del sol de oro. La caja de depósitos y consignaciones se transformó ¿en qué? Para empezar, esta caja de depósitos y consignaciones la crea Ramón Castilla. Y desde los tiempos de Ramón Castilla manejaba, ¿no? Se encargaba de la economía del país. Por eso que para Belaúnde ya no funciona. Y en vez de eso se crea el famoso Banco de la Nación. Oh, profesor, ¿que el Banco de la Nación lo creó a Belaúnde? Sí, en su gobierno se daría la creación del famoso Banco de la Nación, ¿ya? Pero antes, ¿qué cosa era? La caja de depósitos y consignaciones en este caso, ¿ya? ¿Y se transformó en qué? Se transformó en el Banco de la Nación. Ya está. Pregunta número 25 dice, uno no corresponde al aspecto social de las obras del gobierno de Belaúnde. Ya hablamos del número 25. Me dice, no, no corresponde al tema social. A ver, se puso en marcha, por ejemplo, el sistema de cooperación popular, correcto. Este sistema de cooperación popular era así como una especie de campaña política, ya donde su frase favorita era el pueblo lo hizo. Se inicia la carretera marginal de la selva, sí, pero finalmente no se construye, ¿no? Ni en su primer gobierno ni en su segundo gobierno. Sería con Alejandro Toledo, pero ya con el nombre de Interoceánica, ya no con el nombre de Marginal de la Selva. Se construyó el aeropuerto Jorge Chávez, claro, fue el aeropuerto más moderno de Latinoamérica en su tiempo, ¿no es cierto? Ahora, pues obviamente el de Brasil, el de Colombia, pues son, ¿no? mucho más grandes inclusive, ¿no? Que el mismo aeropuerto de acá, ¿no? En fin. Se inician los movimientos guerrilleros, correcto. Se crea el Seguro Social Obrero, no. El Seguro Social, te dije, ¿para quién va a ser? El Seguro Social viene a ser sobre todo para Odría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Seguro Social, tú le vas a dar a Odría. ¿Listo? Ya está. Número 26 dice, el primer gobierno de Belaúnde se caracterizó en el orden político por eso lo dije al comienzo. Había una lucha frontal entre quién? Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no es cierto? Claro, una lucha frontal entre ambos aspectos, ¿ya? Entonces, ello corresponde a lo que viene a ser, chicos, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La cuestión es que Belaúnde lamentablemente no maneja la situación, como te decía, ¿no? ¿De qué? No maneja la situación en este caso del petróleo, y es por eso que cuando se firma el acta de Talara y todo ello, ¿recuerdas que en el acta de Talara se perdió una página, ¿no es cierto? ¿Qué página se perdió? Vamos, escribe, la nota máxima que sacabas en el cole. La 11, profe. Y estabas felices todavía, ¿no es cierto? La página 11, claro, pe machazo, ¿no es cierto? La famosa página 11, ¿no? Esa página 11, en realidad, ¿sabes qué cosa fue en realidad? O sea, en realidad no se sabe.
El documento original se ha perdido, pero antes que se pierda el documento original, se pasó una copia al Congreso. Entonces, ese documento solamente consta, dice, de 11 páginas. Pero entonces, profesor, ¿pero cómo vas a hacer un escándalo si no conoces el detalle de esa página? Entonces, eso hay que preguntárselo a quién, al Partido Aprista Peruano. O sea, el Partido Aprista Peruano es finalmente quien hace que la página 11 se convierta pues en un escándalo. Ahora, mira, hay muchos investigadores que dicen, por ejemplo, de que en esa página 11 estaban las firmas, ¿no? De las dos partes, por parte del Estado y por parte de la IPC. Y es que es lógico, o sea, cuando nosotros firmamos un acta, cuando hacemos un acta, no, en el acta primero van todo, ¿no? Los acuerdos, todo lo que se dice, y al final en una hoja se firma, ¿no? O sea, ahí están todas las firmas. Al parecer, eso fue lo que contuvo la página 11, porque cuando en este caso por ejemplo, no, Belaunde firma este documento y llega al Congreso, entonces solamente dice que en la página 11 estaba la fecha, nada más, ¿no? De la firma del acta de Talara. Y lo demás estaba en blanco. Y como estaba en blanco, entonces el APRA, ¿qué dijo, no? Allá que seguramente, ¿no? Ahí está el negociado, la plata que se hizo, ¿no? Pues en la firma del acta y que el Estado se está beneficiando, más no los que, o sea, un escándalo, tal como dice, ¿no es cierto? Pero ¿quién llevó a que se convierta en un escándalo? El Partido Aprista Peruano. Entonces, ante esa política, ¿qué le quedaba al Perú? ¿Elegir, convocar elecciones y buscar un presidente transitorio? No. Acá en el Perú, en esta época, todo se soluciona ¿con qué? Con golpes de Estado. ¿Y quién le daría ese golpe de Estado? Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Y entramos al gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas. ¿Listo? Ya está. Este es el que más viene para preguntas de examen. Gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas, dice, ¿no? A raíz de la expropiación de la IPC por el gobierno de Velasco Alvarado, los Estados Unidos nos amenazaron con ¿qué? O sea, ¿qué pasó, mano? ¿Qué fue, mano? ¿No es cierto? Invadir el Perú, pero no lo van a hacer, ¿ya? O sea, ¿nos van a amenazar? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Cuando se expropia la IPC, es que mira, cuando Velasco entra, Velasco lo único que quiere es que las empresas que estaban en manos de corte capitalista, empresas norteamericanas, inglesas, o sea, lo que busca Velasco es simplemente que se dé una mejora en la condición laboral de nosotros, de los trabajadores, ¿no? Que como ellos ganan grandes cantidades de dinero, ese dinero finalmente no retorna al Perú. Ese dinero que ellos ganan se va a su país de origen. Y en el Perú prácticamente aprovecha nuestra materia prima para hacer eso, ¿no? Por eso que Velasco dice, no, basta de eso. O sea, si tú quieres seguir operando en el Perú, es bajo mis condiciones. Y muchas empresas, por ejemplo, no se quisieron alinear, ¿no? Por eso nace Pellero Perú, Centromil Perú, Enampu Perú, Pesca Perú, ¿no es cierto? Todo lo que acabe en Perú, ¿no es cierto? Empresas que van a ser nacionalizadas. Entonces, la IPC es una de ellas. Va a ser estatizada, va a ser expropiada, va a ser nacionalizada. Pero como la IPC le pertenecía a capitales norteamericanos, entonces Estados Unidos en respuesta quiere invadir el Perú. Pero ¿sabes qué nos salvó? Nos salvó el hecho de que justo para ese año, Juan Velasco Alvarado empezó a renovar todo el material militar que teníamos nosotros, que ya era obsoleto, trayéndose armas de la misma Guerra Fría, que viene a ser armas de la Unión Soviética. Por eso que Estados Unidos se enteró, ¿no? De que nosotros estábamos comercializando armas con la Unión Soviética, y si los Estados Unidos interrumpían ello, ya se hubiese adelantado hace rato una tercera guerra mundial. Por eso que finalmente solamente nos amenazó, ¿no? De invadirnos, pero al final no se va a concretar, ¿ya? ¿Listo? No te vas a olvidar para la pregunta número 27. La 28 dice, ¿no? La frase, campesino, el patrón no volverá a comer de tus manos, de tu pobreza. ¿Se le atribuye a quién? Obvio, profe, al gobierno de Velasco, ¿no? Y esta frasecita da alusión a qué? Sobre todo da alusión, ¿no? A lo que viene a ser, pues en este caso, la reforma agraria. Claro, ahí, como te decía, la verdadera reforma agraria de Velasco era prácticamente de que al indio se le dé tierras, pero las tierras las tiene que trabajar, porque las tierras no van a ser de autoconsumo, sino que de la tierra va a vivir, de la tierra pues va a sobrevivir, ¿no es cierto? De tal manera que tendrá que sembrar no solamente para comer, sino para vender y así tener platita, ¿no? Es lo que quería Velasco, ¿no? Y así se daría. Por eso se crean las CAPs y se crean las SAIs, ¿listo?
¿Quién encabezó, dice, el gobierno militar que decretó la ley de bases de la reforma agraria? Para la pregunta número 29. Entonces, en este caso, ¿hablamos de quién? Hablamos de Juan Velasco Alvarado, ¿listo? Ya está. Ideológicamente, dice, la amplia ley de la reforma agraria del gobierno de Velasco se basaba en influencias tan diversas como, por ejemplo, esta pregunta, chicos, la número 30, es una pregunta de un examen de admisión, así tal, literal. ¿Listo? Entonces dice, ¿no? ¿Influencias de qué tuvo? El cooperativismo, no. Cristiano todavía, peor, ¿no? Colectivismo marxista, no. Ni era ni capitalista, ni marxista, ni nada, ¿no? Populista que no, peor, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta viene a ser el espíritu comunitario de Andino, o sea, de ley. O sea, todos nos ayudamos. Hoy por ti, mañana por mí, reciprocidad, ¿no es cierto? Ya está. Dice 31. La acción de mayor trascendencia económica y social llevada a cabo por el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue, me está diciendo una acción de mayor trascendencia, la que jamás vamos a olvidar y jamás olvidaría sobre todo el campesino. ¿Quién es? ¿O cuál viene a ser? La reforma agraria, ¿no es cierto? Acá viene a ser entonces la reforma agraria. Número 32. Ya acabamos, chicos, ya acabamos. Se convirtió en el brazo popular del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en junio de 1971. Es el Sistema Nacional de Movilización Social, o sea, quiere decir el SINAMOS. O sea, mira, como Velasco, cuando empezó a estatizar las empresas, Velasco dice, ¿no? Todos aquellos trabajadores que tengan problemas en sus empresas, avísenme, ¿no? Quéjense al SINAMOS. O sea, el SINAMOS así es más o menos como un Ministerio del Trabajo, pe. Por eso que así Juan Velasco Alvarado podía determinar con rapidez, ¿no es cierto? En este caso, quienes, bueno, empresas maltrataban a la población, ¿no? Y así es como empezaba, pues, a nacionalizar, ¿no? A diestra y siniestra las empresas que no se acoplaban al sistema de Velasco, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama ese organismo? ¿Cómo se llama esa institución? Vendría a ser, en este caso, el SINAMOS, ¿listo? Ya está. Siguiente preguntita, profe. Me dice, número 35. En el gobierno militar del presidente, o mejor dicho, 33, las tierras expropiadas a los latifundistas, ¿no es cierto?, por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fueron transferidas ¿a quién? A los campesinos, P. Claro, si estamos diciendo de que lo que quiere Velasco es que el campesino tenga tierras, entonces cuando expropia a los grandes latifundistas, terratenientes, gamonales, que tenían pues enormes cantidades de tierras, ¿no es cierto? Entonces esa tierra se la quita, pues Velasco les quita, ¿no? Y se les entrega ¿a quién? A los campesinos que no tenían tierras, ¿no es cierto? Y es que, o sea, mira, Velasco dice así, ¿no? O sea, Velasco solamente pide de que tú te alinees a su política. Y el indio decía, ¿no? Por favorcito, regálame este pedacito de tierra, chiquitito, pequeñito, para que viva, ¿no es cierto? Y el terrateniente de Gamonal decía, no, no te regalo nada, son mis tierras. O sea, no le afectaba ni siquiera en nada porque eran territorios pequeñitos, chiquititos, ¿no? Y es por eso que se quejaron a Velasco y Velasco dice, ya, ¿cómo es? ¿Le vas a dar tierras o no? No, no les voy a dar. ¿O estás seguro? No, no les voy a dar. Perfecto. Al día siguiente, expropiación con tanques, ¿no? Rodeado la hacienda, ¿no? ¿Y qué hacía? Ah, ya, como tú no querías dar un pedacito y solamente te estaba pidiendo tu pedacito, te voy a quitar la mitad de tus tierras. Y generalmente les empezó a quitar la mitad de sus tierras. De tal manera de que en este caso el campesino ahora se va a hacer cargo de esas tierras, ¿ya? Pero como te digo, tierras no solamente para autoconsumo, sino tierras que tienen que producir, ¿ya? Listo. Organismo que operaba y articulaba las cooperativas agrarias y comunidades industriales, ¿no? Y los más importantes, las barriadas. Obviamente, hablamos de quién, hablamos del Sinamos, ¿no? El Sinamos va a ser ese organismo al cual se quejaban, ¿no? Para que así pudiese, digamos, Velasco actuar de una manera mucho más rápida en su gobierno. ¿Listo? Ya está. 35. En el gobierno militar del presidente Juan Velasco Alvarado se efectuaron, dice, una serie de reformas, indica la que no corresponde. Claro, hubo cambios en la minería, en la pesca y en la industria, obvio, recontra, obvio, ¿no es cierto? Ya está. ¿Inició los trabajos de aplicación del proyecto Majes? Claro que sí, aquí en Arequipa. ¿Decretó la comunidad industrial y la ley de empresas? Correcto. ¿Se da la reforma en la educación? Recontra, correcto. ¿Se concedió el voto a los analfabetos? Falso. Eso se da en el segundo gobierno de Belaúnde, en la Constitución de 1979, ¿ya? Y precisamente, ¿no? ¿Quién presidió la Asamblea Constituyente de 1979? ¿Quién va a ser? Víctor Raúl Ayala Torre.
Acá hablamos ya, no hablamos ya de Velasco, ¿no? Ya hablamos de Francisco Morales Bermúdez, Plan Tupac Amaru, segunda fase, ¿no es cierto? Donde el mayor aporte en este caso, de este gobierno es la Asamblea Constituyente del 79. Pero quien era presidente de esta Asamblea Constituyente era Víctor Raúl. Por eso que a esta constitución le llaman pues, la constitución aprista, ¿no? O como quien diría, vendría a ser también, en este caso, la constitución, ¿no? Que tiene las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Listo? Ya está. Pregunta número 37. Dice, el pretexto de Juan Velasco Alvarado para dar su golpe de Estado, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el escándalo en la página 11. Fácil, pero ¿no es cierto? Ya está. El ingreso de Velasco al poder declaró una lucha abierta contra quién. En este caso, va a ser contra quién. Ya, en este caso, por ejemplo, al civilismo. No tanto a la oligarquía, obviamente que sí, al imperialismo norteamericano, obviamente que sí, y a la IPC, correcto. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál vendría a ser? No, vendría a ser la alternativa C. La primera medida del gobierno de Revolución de las Fuerzas Armadas fue la primera medida. ¿Cuál viene a ser su primera medida? Dejar sin efecto el acta de Talara. Esto va a ser lo principal, ¿no es cierto? Dejar sin efecto el acta de Talara. ¿Listo? Ya está. Número 40. La 40 me dice, no, las comunidades industriales es una creación del gobierno de quién? Comunidades industriales. Obviamente hablamos de quién? Hablamos de, en este caso, Velasco, ¿no es cierto? Como te dije, Velasco quería que el campesino no solamente tenga tierras para vivir, sino para sobrevivir, o sea, para que produzca, que crea comunidades industriales, ¿no? Ya está. 41. Con la reforma agraria, Velasco promovió asociaciones para la propiedad comunal. Con la reforma agraria, Velasco promovió asociaciones para la propiedad comunal. Claro, ahí hablamos de las famosas CAPs, ¿no es cierto? Y hablamos de las SAIs, ¿ya? Listo. 42. Uno no corresponde al aspecto económico del gobierno de la primera fase. Si me dice gobierno de la primera fase, estamos hablando de quién? De Juan Velasco Alvarado. Pero me dice aspecto económico. Expropiación de la IPC, correcto. Estatización de institutos productivos, correcto. Reforma agraria, correcto. Propiedades colectivas, correcto. Mordaza, correcto. Pero me está diciendo aspecto económico. La que no corresponde al aspecto económico vendría a ser la ley Mordaza. La ley Mordaza era aquella ley, por ejemplo, donde, o sea, digamos, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, ese empresario, si tú eres ese terrateniente y yo te quité tus tierras porque no hiciste caso, yo te expropié tus empresas porque no hiciste caso, ¿te me vas a mirar de brazos cruzados? Obviamente que no. Eso es con la plata como tú tienes plata, ¿qué hacías? Pagabas a la prensa para que la prensa hable mal de mí, o sea, de Velasco. ¿No? Y tú sabes que Velasco no se va a dejar, es un gobierno militar. Y Velasco decía, ah, ya, perfecto, empresa de comunicaciones, ¿estás hablando mal de mí? Perfecto, chévere. Entonces, ¿te queda qué te cae? Expropiación. Muertos, también los expropió. Solo que eso se llama la ley Mordaza. Mordaza, pero callar la boca, ¿no es cierto? Ya está. Gobierno promueve, dice proveedor de la educación gratuita y laboral. Claro, sobre todo laboral. ¿Quién va a ser? Pues Velasco, ¿no? Velasco no quería lo que está pasando en este momento que estén 45 estudiantes conectados en este momento. No, no quería. ¿Por qué? Porque Velasco dice de que todo alumno de quinto de secundaria que salía del colegio, o sea, no podía, pues, en este caso, salir siendo nada. Y es que, ¿qué nos sabe el colegio? Lamentablemente el colegio no te da nada. El colegio no te da absolutamente nada. Por eso estás acá preparándote para ingresar a la universidad. Por eso que Velasco decía, eso está mal. Todo alumno de quinto de secundaria debe salir por lo menos con un oficio para que se defienda en esta vida. Y una vez que en este caso salga con un oficio, si de repente mamá, papá tenía un pequeño capitalcito, se abrían un taller de lo que tú estudiabas en el colegio, ¿no es cierto? Y así te generabas qué cosa? Dinero, ¿no? Por eso establece una educación gratuita y laboral, ¿no? Sobre todo laboral. ¿Listo? Ya está. 44. No corresponde al gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Ya, ¿se crea el plan Tupac Amaru? Sí, correcto. Tribunal de Garantías Constitucionales? Sí, correcto. Mayoría de edad 18 años? Correcto. Convocatoria a la Asamblea Constituyente? Correcto. Las CAPS y las SAIS no, porque las CAPS y las SAIS son de Velasco. 45. Característica que no corresponde al plan Tupac Amaru. ¿Era una guía de trabajo? Sí, obviamente que sí. ¿Fue un alto al camino revolucionario? Sí, lamentablemente. ¿Nunca fue puesto en aplicación? Correcto. ¿Fue una política de continuación del gobierno revolucionario? No. Todos pensaban de que cuando Morales Bermúdez le da golpe de estado a Velasco,
pensaban que se iba a continuar el plan Inca, pero como te das cuenta, no se continúa y nace el plan Tupac Amaru, ¿no es cierto? Y eso conllevaría a una crisis en el Perú. Uno de los acontecimientos más importantes, me dice, en este caso, del gobierno revolucionario de la segunda fase, o sea, de Morales Bermúdez, viene a ser la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Ya está. 47. Penúltima pregunta, vamos. Instalada la Asamblea Constituyente de 1978, el control de dicha asamblea estuvo a cargo de quién? Del APRA, pues, ¿no? ¿Quién estaba, te dije ahí? Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Listo? Y finalmente, chicos, hoy se ha pasado rapidito la hora. Finalmente dice, ¿no? El tal, dice, ¿no? Se anunció públicamente la toma de las instalaciones petroleras de la IPC, misma que fue bautizada como allá. Entonces, con la respuesta correcta, esta de acá, alternativa B. El 9 de octubre de 1968 se toma la IPC y ese mismo día se declara el Día de la Dignidad Nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez y desde hace tiempo, por fin el Estado se hacía respetar. Porque cuando las empresas norteamericanas decían no al Estado, el Estado decía ya, entonces se agachaba la cabeza y se iba. Pero ahora no, Velasco es distinto, es diferente, a Velasco no le puedes decir no. Por eso que Velasco dijo, ah, ya, IPC, ¿te quieres alinear? No. Última oportunidad. ¿Te quieres alinear? No. IPC, alíneate. No. Entonces, al día siguiente, todo el complejo de la IPC estaba, pues, ¿no? Rodeada de tanques, tanques de guerra, el ejército. Sacaron a los funcionarios, el Estado lo remata esta empresa y en vez de la IPC, ¿qué nace? Petroperú. ¿El de ahora profesor? Sí, Petroperú. Nace Petroperú. O sea, el mismo estado la remata la empresa de la IPC de los Estados Unidos y el mismo estado se la compra. Nace Petroperú y es ahí donde se da, como te digo, ¿no? El famoso Día de la Dignidad Nacional. ¿Listo? Ya está. Y finish. Esa vendría a ser entonces toda esta escala de presidentes que hemos avanzado el día de hoy, ¿ya? Entonces, no te vas a olvidar, chicos, hagan sus pedidos entonces para mi amigo Denis, pero eso sí con tiempito para que yo te pueda armar una super práctica para nuestra última clase, la última clase de repaso. ¿Listo? Y ya, bueno, con eso ya estaríamos cerrando también esta preparación, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería todo. Cuídense, nos vemos la siguiente clasecita. ¿Listo? Chao. Hoy viajamos por la historia, entre batallas y verdad. Imperios, fechas y memoria.